Lo admiro, no lo admiro, lo admiro, no lo admiro, lo admiro, no, no lo admiro, sí lo admiro, no lo admiro. En fin, ¿qué hacemos? En toda relación productiva es muy importante la admiración, la mutua admiración. Y hoy en TeleTV Online vamos a trabajar ese tema. Corto, pero contundente. ¿Por qué es importante admirar a tu pareja, a tu socio, a tus padres, a tus familiares, a aquellas personas con las cuales estás llevando adelante un emprendimiento? Resulta que la admiración nace de esa contundente posición interna de reconocer en el otro aquello en lo cual realmente es bueno, o resalta o se especializa. Es reconocer la importancia que tiene esa otra persona en tu mejor funcionamiento. Y es además celebrar, honrar y agradecer que eso, aquello que tú dices admirar de esa otra persona, es además aquello mismo que te hace ser mejor persona. Por ende, en una relación, sea matrimonio de pareja o ese matrimonio de sociedad, donde los acuerdos y las negociaciones son el pan nuestro de todos los días, la admiración es una condición sine qua non. Si tú no admiras a esa persona con la cual tú vas a emprender o tienes ya emprendida una nueva vida o una nueva negociación de empresa o de proyecto, si tú no sientes esa confianza, aun cuando no te guste la persona, si tú la admiras y la reconoces, tienes más chance de que ese proyecto, de que esa unión sea productiva. Productiva amorosamente, productiva financieramente, pero productiva. La admiración es sumamente importante a la hora de tú elegir con quién tú vas a dar un paso adelante en una nueva etapa de vida, si la vas a compartir con alguien. Vamos a imaginar una relación de pareja y el hombre que no admira a la mujer, sus opiniones, su manera de reaccionar ante algo, sus pensamientos, su forma de comprender o de plantear su posición no va a ser admitida en su conjunto de conceptos o de acuerdos consigo mismo. Cuando una mujer mira a un hombre y no siente admiración por él, la mujer tiende a perderle el amor. A veces los hombres son capaces de amar a una mujer aun cuando no la admire, pero la mujer difícilmente logra amar a un hombre que no admira. Y admirar no significa que él gane dinero, que sea millonario, que sea un hombre bellísimo, un príncipe azul o morado, sino que simple y sencillamente ella siente que ese hombre es ese pilar, esa torre, esa persona cuya opinión vale en el paso a paso que ella da en su vida. No es que dependa de las opiniones de él, sino que comparte y lo escucha. Lo mismo en las sociedades. En ese matrimonio donde hay dinero pero no sexo, en ese matrimonio de dos hombres, mujer, hombre o dos mujeres, donde un proyecto de vida que es una empresa es lo que está en juego, la admiración mutua es innegociable. Si aun cuando esa persona no es precisamente tu mejor amigo o tu mejor amiga, la admiración que tú puedas sentir profesionalmente con esa persona, hacia esa persona, sus posiciones con respecto a la empresa, su aporte, su palabra, su presencia, su lugar en la empresa. Si esa admiración no es mutua, esa relación no tiene éxito y entonces la empresa corre peligro. Igualmente, mujer, es muy importante que tú sepas lo que significa que esas personas te admiren. ¿Qué significa que tú seas inspiración para esas personas? ¿Qué significa que tu presencia, tu sola presencia es importante en un equipo? ¿Qué significa que tu responsabilidad dentro de los pasos que se da en esa empresa genera admiración en los demás? Por ende, si tú en este momento ves que estás en un grupo humano donde no eres admirada o estés en una relación de pareja donde no eres admirada, tienes que hacer algo al respecto, sea que te revisas, reflexionas
¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿No estás preparada? ¿No te responsabilizas lo suficiente? ¿Realmente no estás atenta a las oportunidades que te presenta la vida? O quizás estás unida con quien no has de estar unida. Y en esta relación, cualquiera que sea con fines productivos, sean amorosos o financieros, la admiración es una base innegociable. Y te invito a ver TeleTV Online todas las semanas y a dejar siempre tus comentarios, siempre. ¿Por qué? Porque nosotras todas nos nutrimos de aquello que tú piensas y sientes. Ah, sí, en la página web www.teresegana.com y también en Facebook. Es divertido, hazlo. Por ende, en una relación de pareja, los dos, las dos, eso me gustó,